Un nuevo jueves, una nueva reflexión sencilla, sin complicación, simplemente para estimularnos a orar, a profundizar en la palabra del Señor. Uno de los grandes llamamientos que el Señor nos dio cuando fue ascendido al cielo y que está reflejado en los evangelios es ir por todo el mundo anunciando el evangelio por todo el mundo. Aquellos que crean sean bautizados. Llamamiento que el Señor nos hace a hacer discípulos. Discípulos, y yo añadiría más que discípulos, seguidores. Mira, una de las cosas que hemos de aprender es que la palabra de Dios no está sujeta ni condicionada a nada ni a nadie. La palabra de Dios es completamente libre y somos llamados a poner el evangelio en la calle, al alcance de todos. La experiencia que tenemos con el COVID, aparte de las cosas que hemos tenido que pasar, hay una experiencia que considero positiva, y lo he dicho más de una vez, es que ha abierto unas puertas extraordinarias de transmisión del Evangelio. Prácticamente hoy en día nadie puede decir que el Evangelio no ha sido predicado en todas las partes del mundo. Además, es completamente libre su actuación. Me viene a la cabeza, voy a buscarlo en Romanos capítulo 10, hay un texto que me viene al corazón, me viene a la memoria y que nos dice Pablo, dice: la justicia que se basa en la fe, afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. Está hablando de un Cristo resucitado que están esperando su retorno. Es decir, para hacer, dice, o quién bajará al abismo, es decir, quién irá a la región de los muertos para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. La tienes en la boca y en el corazón. Y de ahí ha de surgir, ha de salir en plena libertad para expandirse al mundo. Está, repito, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y es una confesión de fe que dice claramente, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. Es decir, para ser declarado justo delante de Dios, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Te puedes preguntar, ¿por qué esta reflexión de hoy jueves? Porque tenemos delante nuestro algo que se está produciendo y que no vemos. Mirad, hermanos y hermanas, somos llamados a hablar de Jesús y en el fondo seguir sus pautas. ¿Y qué pautas son estas? ¿Qué hemos de hacer para hablar de Jesús a los demás? Claro, yo puedo hablar de Jesús y muchos pueden decir, sí, fue un gran personaje, pero quedó allí. No. En el fondo nos está diciendo, vale, tú puedes decir y pensar que Jesús está allí, pero es nuestra obligación, de alguna manera, moralmente y espiritualmente, hacer que ese Cristo resucitado baje y se encarne en su palabra para ser transmitido. Y si, no, es que Cristo murió y ya está, no. Hemos de hacer que levantar a Cristo de entre los muertos para que su palabra llegue a cualquier lugar. La palabra de Dios ha de ser hablada. La palabra de Dios ha de ser hablada en cualquier lugar.
La palabra de Dios ha de ser hablada a cualquier persona y hacer como hacía Jesús. No esperar respuesta, porque la respuesta está en cada corazón. Repito lo que he dicho antes, el COVID ha abierto una puerta extraordinaria y nos ha dado personas que saben cómo hacer que el Evangelio llegue a todo lugar. En la Iglesia tenemos una bendición con las personas que están haciendo posible que el Evangelio salga más allá de nuestras paredes, cumpliendo aquello que dice Jesús, que el Evangelio se predicará en todos los lugares de la tierra. A nosotros se nos ha abierto una puerta preciosa con los mensajes y estudios a través del canal de YouTube. Y hermanos y hermanas, hay que aprovecharla con sabiduría. Función nuestra, cada uno tiene su función. Es hacer que estos mensajes puedan llegar a más personas. Reenviar a otras personas para que esas otras personas puedan, a través de tu testimonio, a través de tu confirmación en la fe, a través de tu medio, pueda llegar la palabra del Señor a otros lugares. Porque eso nos compromete a todos. No solamente el hecho de decir, bueno, preparo una meditación, una reflexión para el jueves y ya está, la expongo. Detrás hay unas personas que trabajan, pero también hay unas personas que sois vosotros que tenéis que hacer que ese Evangelio se expanda sin vergüenza, sin miedo. El Señor hará su obra. Y debemos entonces, en este sentido, en este llamamiento, cuando se presentó el COVID, estoy haciendo un poco de confesión personal, mi gran preocupación, nuestra gran preocupación de Monse y un servidor, fue cómo seguimos el ministerio de la expansión, de la confirmación de la palabra de Dios. Y se nos abrió esta posibilidad. La necesidad, el Señor puso esa necesidad de tener que comunicaros a vosotros, de seguir manteniendo cohesionada la congregación para que usásemos estos medios y proclamar el Evangelio. Y a partir de ahí se abrió la puerta también hacia el exterior de la Iglesia. Y ahí, en ese llamamiento, tenemos el compromiso de fidelidad a sus promesas. No podemos desperdiciar las puertas que Él abre. Y por otra parte, tenemos como congregación todos el compromiso de apoyar este ministerio con oración y el ánimo a las personas que lo hacen posible. Porque el secreto de los envíos que hacemos por YouTube desde la Iglesia está en algo que para mí es impresionante. Porque de una manera hemos descubierto que Dios es ilimitado, que no podemos como congregación encerrarnos en nosotros mismos, que no podemos congregación autoalimentarnos, sino que como Dios es ilimitado y quiere que su evangelio llegue a otros lugares, somos llamados a hacerlo y descubrir que Dios es ilimitado. Nos lo está enseñando. Y que además Él llega, sana, salva, sin contacto físico, sino por el poder de la palabra de Dios,
que, como hemos leído, está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esto nos debe de hacer pensar. Mira, yo recuerdo una congregación que asistía antes, la primera de todas. Había una señora, alguno es posible que reconozca también esta anécdota que he explicado más de una vez, y una vez prediqué sobre la evangelización. Claro, el hecho de ser impulsados a evangelizar, a proclamar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquella una mujer anciana ya, de días, fiel como ella sola. Se llamaba María. Me viene y me dice, mire, o mira, es que yo no soy capaz de evangelizar. Yo no tengo posibilidad de salir, de caminar, de hablar con los vecinos. Soy mayor. Y me surgió ese pensamiento inspirado por el Señor, que dije, usted está poniendo los cimientos, la base perfecta para la evangelización cuando ora por la extensión del Evangelio. Cuando ora por aquellas personas que, por ejemplo, van y hablan del Señor en lugares realmente insospechados, en lugares en que realmente se necesita esa palabra de Dios. La oración de aquella mujer, le dije, su oración, señora María, es tan o más importante que el hecho de usar medios físicos para la evangelización. Y lo que estamos haciendo nosotros como Iglesia es precisamente pasar por encima del tocar, de un hablar directo, y hacer que la palabra del Señor llegue, sane, cure. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y esto, repito, nos debe de hacer pensar. Estamos aprendiendo algo extraordinario, hermanos. Que la palabra de Dios no puede ser encarcelada, ni encadenada, ni limitada por cosa alguna. La prueba está que me estás escuchando ahora. Que penetra y ha de penetrar y llega a los corazones a donde ha de llegar, y sea el medio que sea el usado. Y que su campo de actuación es la misma creación. Por eso hoy os animo a meditar en ello. Os invito a orar para que busquemos los medios necesarios para que la palabra de Dios corra. Que no cesemos de orar. Que no cesemos de ponernos delante del Señor para que el Evangelio siga adelante, salvando a personas perdidas, salvando a personas desorientadas, vacías, desgarriadas, personas que están buscando y que no encuentran. Y quizás por una palabra nuestra, por una palabra tuya, por una palabra en la iglesia, por una palabra de la misma escritura leída, pueda llegar a esos corazones. No cesemos, hermanos y hermanas, de orar. Y por último, y ese es el sentimiento que tengo ahora, estoy maravillado de los recursos que Dios pone delante nuestro y que no debemos de desaprovechar. Estoy maravillado de cómo el Señor abre caminos, rompe barreras, abre corazones a través de cosas y medios que nunca nos hubiéramos imaginado. Por eso os pido esta tarde oración para que el Señor nos dé luz
para seguir adelante en este ministerio y para que sepamos aprovechar cualquier ocasión que se nos brinde para proclamar el Evangelio. Porque la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios que hay aquí tiene que surgir de tu boca. Que el Señor nos bendiga y nos dé un motivo precioso esta tarde de oración y de reflexión. Amén.